todos los mañanas, una crónica de billones de años de las innumerables especies y fortunas mixtas del hombre. Hace mucho tiempo, en el pasado distante, los humanos colonizaron Marte. Tomó siglos terraformar el planeta rojo. Primero hicieron océanos usando el agua de los cometas, luego enviaron microbios para crear aire respirable, introdujeron plantas y animales genéticamente modificados para ese ambiente. Fue solo después de que Marte se transformó en un mundo habitable que las primeras personas llegaron a Marte en cruceros espaciales. Pero, inesperadamente, los primeros pasos en Marte no los dieron los astronautas, científicos o figuras de renombre de la Tierra, sino niños descalzos sobre la exuberante hierba verde. Los marcianos desarrollaron su propia cultura e identidad separados de la Tierra. La baja gravedad hizo que estos fueran más altos y delgados. Se convirtieron casi en una especie diferente a los terrícolas. Durante cientos de años, los dos planetas coexistieron sin ningún problema, pero cuando Marte comenzó a superar a la Tierra, sus tensiones los llevaron inevitablemente a la guerra. La guerra interplanetaria no fue gloriosa ni emocionante. No hubo pilotos heroicos ni naves espaciales masivas. La guerra se libró con complicadas máquinas automatizadas en una lenta y estratégica contienda realmente angustiosa, que terminó causando una destrucción inimaginable. Miles de millones de personas murieron en la guerra, y tanto humanos como marcianos se encontraron al borde de la extinción, por lo que los sobrevivientes de la Tierra y Marte se unieron e hicieron un plan para garantizar que esto nunca volviera a suceder. La humanidad hizo reformas masivas dentro de su política y economía. Modificaron genéticamente a la humanidad en una nueva subespecie llamada la gente estelar, creada para ser mejor, más inteligente y adaptada para expandirse en el espacio. Y funcionó. En unas pocas generaciones, la gente de las estrellas unificada colonizó pacíficamente el sistema solar, incluso otras estrellas que estaban demasiado lejos para volar a ellas en persona. La gente de las estrellas envió máquinas que volarían a mundos y estrellas distantes, los terraformarían y luego usarían material genético para crear personas para vivir ahí. A veces ocurrió un problema extraño con estas colonias, donde muchos humanos se enamoraban de las máquinas que los habían criado y murieron en una crisis de identidad masiva. Pero las colonias que sobrevivieron prosperaron y se expandieron por toda la galaxia, comenzando así una edad de oro para la humanidad. Billones de personas vivieron vidas utópicas y pacíficas. Mientras la gente de las estrellas exploraba el espacio, se descubrieron algunas criaturas alienígenas, animales y microorganismos nunca antes vistos. Sin embargo, no encontraron ninguna vida inteligente, por lo que se preguntaron, ¿acaso los humanos están solos en la galaxia? Al cabo de un tiempo, en un mundo alienígena, se encontró un fósil de una criatura parecida a un pájaro, que no parecía estar relacionada con la demás vida nativa. Mientras que las criaturas nativas tenían 3 extremidades y huesos de cobre, una extraña ave tenía 4 extremidades y huesos de calcio. Parecía estar relacionado con un dinosaurio extinto de la Tierra, pero entonces, ¿cómo demonios este animal extraterrestre extinto terminó en este lejano mundo alienígena? Algunas personas pensaron que Dios debió haberlo hecho y hubo un resurgimiento de la religión, mientras que otros pensaron que lo hicieron los extraterrestres, que debía haber alguna civilización ahí fuera que haya contado con vuelos espaciales millones de años antes de que los humanos siquiera tuvieran fuego. La humanidad esperaba que estos alienígenas fueran pacíficos, pero en caso contrario, construyeron armas para defenderse, armas tan poderosas que podían destruir estrellas en tan solo unos minutos. Sin embargo, todo esto fue inútil, y al final, la humanidad fue atacada por una antigua pseudo-divina especie alienígena conocida como los Q. Estos eran nómadas galácticos que migraban constantemente a través del espacio y tenían una fanática misión religiosa de rehacer el universo usando manipulación genética, por lo que cuando los Q encontraron a los humanos, no los vieron como aliados o compañeros, sino como simples objetos que podían cambiarse en cualquier forma que ellos desearan. En un par de miles de años, los Q destruyeron prácticamente a la civilización humana en su totalidad.
Los pocos que quedaron vivos sobrevivieron ya que los Q utilizaron su tecnología de bioingeniería para remodelar a la humanidad en miles de subespecies extrañas. Convirtieron a los humanos en herramientas, en mascotas, en animales salvajes. Los Q gobernaron los mundos humanos durante 40 millones de largos años y luego simplemente decidieron irse para buscar a sus próximas víctimas, dejando a la humanidad dividida y diferenciada más allá del reconocimiento. Estas especies retorcidas por los Q fueron los últimos restos de la humanidad. En un mundo donde los edificios vacíos de ciudades muertas cocidas bajo el sol abrasador, vivían los gusanos. Estos eran humanos, pero los Q modificaron sus manos y sus pies en diminutos y débiles apéndices, redujeron sus ojos a pequeños agujeros en su piel y les extirparon la mayor parte del cerebro. Durante toda su nueva vida, los gusanos cavaban sin rumbo en el suelo. Si encontraban comida, se la comían, y si encontraban otros gusanos, bueno, a veces se los comían o se reproducían. Eran criaturas miserables y sin sentido, aunque eventualmente su humanidad resurgiría. En otro mundo se encontraban los titanes, que vagaban por una vasta y frondosa sabana. Sus manos se volvieron piernas torpes, pero su labio inferior era como la trompa de un elefante y la usaban como mano. Eran algunos de los más inteligentes de la nueva especie humana y gradualmente adquirieron conciencia, construyeron hogares, inventaron la agricultura, su propio lenguaje, literatura y tallaban piezas de madera ornamentadas. Con sus retumbantes y ensordecedoras voces, contaron mitos y leyendas del pasado, un pasado a medio recordar. Con suficiente tiempo, estos titanes podrían haber comenzado una nueva humanidad. Pero, lamentablemente, una edad de hielo golpeó el planeta y estos gentiles gigantes desaparecieron para siempre, lenta y dolorosamente. En otros mundos, los humanos se habían convertido en depredadores que tenían garras afiladas y colmillos asesinos, como los vampiros y hombres lobo de los mitos. Sus presas también eran humanos, convertidos en herbívoros con patas de pájaro y una mente vacía. Sin embargo, los depredadores mantenían alguna chispa de la inteligencia humana que eventualmente resurgiría. Los mantílopes fueron criados para ser cantantes y retenedores de memoria para los Q, por lo que tenían mentes completamente humanas y entendían el mundo que los rodeaba. Pero en los cuerpos de animales que pastaban, estos eran incapaces de cambiar nada, por lo que durante siglos manadas de mantílopes vagaron afligidos por las llanuras de su planeta, cantando canciones de desesperación y pérdida. Crearon religiones enteras y tradiciones orales en torno a su dolor y frustración, hasta que, gradualmente, su agonía se desvaneció, porque, evolutivamente hablando, un estúpido y descerebrado mantílope sobrevive tan bien o mejor que un mantílope consciente y deprimido. Por lo que, al cabo de 100.000 años, este triste y melancólico mundo quedó en silencio. Las mentes humanas no son sagradas para la evolución, y de pronto solo quedaron animales. Los pastores de lagartos fueron los afortunados, ya que los Q borraron cualquier rastro de inteligencia y atrofiaron sus cerebros para que nunca pudieran recuperar la conciencia, por lo que no sufrieron tanto como los mantílopes. Estos sobrevivieron en simbiosis con algunos reptiles herbívoros, y mientras los pastores de lagartos se mantuvieron ingenuos, los reptiles evolucionaron lentamente, volviéndose más fuertes e inteligentes. Los Q retorcieron a la humanidad en una variedad de criaturas acuáticas. Había retorcidos y pegajosos hombres anguila, gigantes hombres ballena y horripilantes multitudes de bestias sin cerebro que servían como reserva de alimento. La mayoría de estos se extinguieron cuando los Q partieron, pero los nadadores sobrevivieron alimentándose de los peces y crustáceos de los océanos de su mundo. Estos solo conservaron ojos humanos que podían ver a través de sus párpados gomosos. Aún podían hablar como humanos, aunque
bajo el mar, no podían escuchar las palabras que salían de sus bocas. Sin embargo, los nadadores muy pronto serán capaces de romper las barreras que los atan a su mundo acuático. Los tentadores eran tan horribles que es un milagro que hayan sobrevivido, ya que los Q transformaron a las mujeres en extrañas decoraciones vivas, conos de carne de 2 metros de alto, como grotescas plantas carnívoras, mientras que los machos eran pequeños monos sin mente que servían ciegamente a su reina, controlados por señales vocales y feromonas. Estos recogían comida y protegían a su reina, que ocasionalmente los invitaba a aparearse, haciendo que los machos descendieran por un tubo de reproducción, como si de viajeros en el metro se tratara. Si bien fue una combinación extraña, funcionó, y los tentadores se expandieron en forma de bosques por todo su mundo. Podrían haber construido algún tipo de civilización, pero fueron destruidos por un cometa. Irónicamente, así fue como llegó la extinción de los tentadores, casi tan horrenda como ellos mismos. Los trituradores de hueso parecían monstruos como ogros o gigantes, con picos derivados de dientes, que solo comían carne putrefacta y se comunicaban entre ellos, defecándose unos a otros. Sorprendentemente, tuvieron bastante éxito y alcanzaron un nivel de civilización medieval, hasta que se les acabó la carne podrida para comer y eventualmente colapsó. Cuando los Q atacaron, la mayoría de los mundos humanos fueron rápidamente derrotados, pero hubo un mundo que se defendió, resistiendo el ataque de los Q 2 veces antes de caer, por lo que los Q castigaron y humillaron a este mundo por su resistencia, convirtiendo a los supervivientes en los coloniales, criaturas parecidas a un azulejo, hechos de piel, conectados por una red de nervios básicos que los Q utilizaron como dispositivos de filtrado vivientes, alimentándose de sus desechos. Y para hacerlos sufrir aún más, los Q dejaron su conciencia y ojos intactos para que pudieran presenciar plenamente su fatídico destino. Durante millones de años, los colonos sufrieron generaciones de miseria, esperando su propia extinción, pero fueron hechos para ser eficientes, y por eso se extendieron por todo el planeta en campos de retorcida carne humana. Los Q crearon muchas especies humanas voladoras, algunos como murciélagos o tucanes, otros como ángeles o demonios bailando a través del éter, o criaturas extrañas y feas que flotaban en glándulas llenas de gas. Una especie en particular, llamada los voladores, tenían un corazón especial en forma de estrella de mar que procesaba el oxígeno de manera tan eficiente que tenían suficiente energía para sustentar el vuelo, y también cerebros parecidos a los humanos. Otras especies voladoras no tuvieron tanta suerte. Por ejemplo, los aletas de mano tenían alas que eran inútiles para volar, pero tampoco podían usarse como manos. Todo lo que podían hacer era aletear para mostrar su disponibilidad sexual, por lo que lamentablemente solo pudieron aletear sus manos en camino hacia la extinción. Algunos humanos intentaron escapar de los Q escondiéndose bajo tierra, e inevitablemente, cuando fueron encontrados, los Q los convirtieron en los ciegos. Ratones subterráneos que tenían bigotes, dedos largos, orejas grandes y sollozantes gritos de alma en pena para navegar en la oscuridad. Vivían de hongos y peces y se escondían en los huecos más profundos de la tierra para evitar la depredación de murciélagos con hocicos de cocodrilos. Estos ratones albinos parecían bastante humanos, pero donde deberían haber estado sus ojos, no había nada más que una inquietante y pálida piel suave. Finalmente, el movimiento de las placas tectónicas aplastó sus hábitats subterráneos uno por uno. En un planeta con una gravedad extremadamente alta, los Q hicieron que los torcidos fueran criaturas asimétricas, deformadas y planas, sacadas de los sueños febriles de Picasso o Dalí. Los torcidos se arrastraban por el suelo con 3 manos y un ojo que miraba hacia arriba mientras el otro miraba adelante. Tan miserables como parecían, los torcidos prosperaron en su mundo pesado.
domesticaron algunas criaturas nativas y comenzaron el largo camino hacia la civilización. En una luna con muy baja gravedad, los Q hicieron que los Striders fueran criaturas enormemente altas y delgadas, que caminaban entre enormes árboles que se elevaban como rascacielos. Los Striders eran muy delicados, por lo que incluso con baja gravedad, una caída podría romper sus huesos. Y, inevitablemente, fueron aniquilados poco tiempo después por un grupo de pollos que durante millones de años evolucionaron hasta convertirse en sus depredadores mortales. En otro mundo donde los humanos resistieron temporalmente, los Q los castigaron creando una variedad de parásitos que irónicamente también fueron hechos de humanos. Había parásitos ambulatorios parecidos a vampiros del tamaño de una tortuga y parásitos más pequeños que vivían adheridos a sus huéspedes. Incluso había un parásito horrible que infestaba los úteros de sus víctimas. Muchos de estos parásitos tenían ciclos de vida tan elaborados y complejos que se extinguieron tan pronto como se fueron los Q. Pero algunos de los parásitos sobrevivieron y desarrollaron una simbiosis que beneficiaría tanto a sus anfitriones como a ellos mismos. Otra especie humana evolucionó en un mundo de grandes archipiélagos, océanos tranquilos y pocos profundos salpicados de innumerables islas. Los pescadores evolucionaron para capturar peces con sus largos dedos adaptados en anzuelos y los comían con sus largos hocicos llenos de dientes afilados como agujas. En un futuro, su evolución se volvería aún más extraña. Los hedonistas fueron creados por los Q para ser sus mascotas mimadas. Vivían vidas despreocupadas y placenteras. Su mundo era un paraíso tropical de frutas suculentas y lagos de dulce jugo bacteriano. Estos eran los únicos animales en su planeta, por lo que no tenían depredadores ni competencia con los que lidiar. En condiciones normales, esto podría conducir a la superpoblación, pero los Q hicieron que los hedonistas solo quedaran embarazados después de aparearse una enorme cantidad de veces, por lo que su población era estable y estos podían pasar sus vidas comiendo, durmiendo y apareándose incansablemente. Sus mentes estaban felizmente vacías porque ¿quién necesitaba pensar en algo cuando se lo estaban pasando tan bien? Los insectófagos, otra retorcida criatura creada por los Q, se adaptaron para comer insectos. Tenían manos en forma de garras para cavar, sus lenguas largas para recoger insectos y caras preparadas para protegerse de las picaduras. Vivían vidas tranquilas y desapercibidas en su pequeño y oscuro mundo, sin saber que, en un futuro, jugarían un papel importante en el destino de la humanidad. Cuando los Q atacaron, no todos los humanos fueron capturados. Algunos de ellos escaparon al espacio y construyeron casas de asteroides huecos. Se adaptaron a la gravedad cero mediante el crecimiento de extremidades largas y delgadas y un sistema digestivo presurizado para moverse en el espacio tirándose pedos, desde sus esfínteres altamente evolucionados. Estos nuevos humanos llamados espaciales cambiaron hasta el punto en que nunca podrían regresar a un planeta con gravedad. Sin embargo, no les importaba. Se sentían cómodos en sus mundos vacíos e ingrávidos y prestaban poca atención a sus parientes humanos en los planetas de abajo. Estas retorcidas especies posthumanas lucharon por sobrevivir, evolucionaron, se diversificaron, subieron y cayeron. La mayoría de ellas se extinguieron sin que el universo siquiera supiera de su existencia, lo cual es normal. La extinción es tan natural como la especiación, y para cada especie que se extinguió, otras nuevas evolucionaron para tomar su lugar, generando una variedad caleidoscópica de formas de vida en constante cambio. Y de esta interminable agitación de vida y muerte, algunas especies surgieron para alcanzar nuevos tipos de conciencia y civilización. Como estrellas que emergen de una niebla oscura, el planeta abrasador de los gusanos eventualmente se enfrió y la vida pudo emerger a la superficie. Los gusanos llenaron nuevos nichos ecológicos, evolucionando hacia grandes serpientes, que eventualmente evolucionarían a personas con inteligencia humana. La gente serpiente tenía cerebros únicos en forma de espiral que les permitía observar y entender su mundo a su manera. Desarrollaron una mano derivada de los pies de sus antepasados
y construyeron vastas ciudades de túneles y hogares estrechamente entrelazados. Disfrutaron de los libros y la música reproducidos como vibraciones en el suelo. La gente serpiente pudo parecer extraña, pero sus vidas diarias estaban llenas de alegrías y tristezas, esperanzas y sueños. En pocas palabras, humanidad. Los depredadores evolucionaron hasta convertirse en la gentecina. Sus garras mortales se convirtieron en manos y sus dientes de sable cambiaron su uso hasta convertirse en órganos de exhibición social. Su sociedad se construyó en torno a la caza y la violencia, por lo que su historia estuvo llena de guerra y durante miles de años guerreros nómadas luchaban entre sí en grandes contiendas y batallas llenas de sangre y gloria, por lo que su mundo es el sueño de un arqueólogo, rico en ruinas de reinos caídos. Tiempo después, una facción de la gentecina desarrolló la agricultura industrial y rechazó su pasado violento en favor de un futuro unificado, más pacífico. Y, finalmente, la gentecina se unió en favor de su supervivencia. Bajo el agua, los nadadores no podían hacer fuego, por lo que crearon un tipo diferente de tecnología, aprendiendo a desarrollar sus propias herramientas y máquinas, convirtiéndose en los creadores de herramientas, domesticando y modificando otras criaturas marinas. Construyeron ciudades enteras impulsadas por vida orgánica. Enormes criaturas con forma de corazón bombeaban fluidos nutritivos a través de una red de conductos de autocuración, como una red eléctrica viviente. Las casas de los creadores de herramientas estaban hechas de conchas y huesos vivos, con luces de materiales bioluminiscentes. Tenían televisores derivados de la piel de cefalópodos, armas hechas de moluscos que disparaban dientes como munición, y mediante modificación genética, células madre y cultivos de tejido, los creadores de herramientas dominaron sus océanos e incluso las pequeñas masas terrestres de su mundo. Sin embargo, ellos no estaban contentos con solo dominar un planeta, y pronto los creadores de herramientas cultivaron naves espaciales vivientes y alcanzaron las estrellas. Los pastores de lagartos quedaron atrofiados eternamente y nunca alcanzaron la conciencia. Pero los lagartos prosperaron y finalmente construyeron civilizaciones, utilizando a los humanos como animales de carga, mano de obra y alimento. Estos lagartos no tenían conexión biológica con la humanidad, pero asumieron una identidad cultural similar a la humana, gracias a que fueron influenciados por las ruinas de la gente de las estrellas en su mundo. Se dieron cuenta de lo que los Q les habían hecho a los humanos, y temieron que si los Q llegaban a regresar, ellos también podrían sufrir el mismo destino. Durante millones de años que existieron los coloniales, fueron despavoridos campos de carne humana indefensos que alfombraban las costas de su mundo como pasto y algas, pero eran resilientes y finalmente se organizaron evolucionando de una masa solitaria y homogénea a colonias grandes y diferenciadas, donde cada colonial se especializaba para realizar diferentes funciones para la colonia. Y así fue como los coloniales comenzaron a competir entre sí. Algunos desarrollaron pies como estrellas de mar para moverse, garras o veneno para atacar a otras colonias. El ganador de esta carrera armamentista evolutiva fue un colonial inteligente que se autoproclamó a sí mismo como el pueblo modular. Y en su vasta megalópolis industrial, la gente modular tomó una amplia variedad de formas y tamaños. Podían combinarse o dividirse e intercambiar partes. Todas las células intercambiables desempeñaban un papel en un gran organismo, por lo que la gente modular logró lo imposible, convirtiendo su miserable existencia en una utopía, donde miles de millones vivieron vidas felices como parte de un todo unificado. Los voladores se diversificaron en muchas especies diferentes, como depredadores, herbívoros e incluso nadadores. Una especie en específica tenía apariencia de grulla y utilizaba sus pies para atrapar peces. Conforme el paso del tiempo, estos pterosapiens desarrollaron inteligencia y una sociedad. Ya que los pterosapiens podían volar, tenían una mentalidad global. Las fronteras y las naciones no tenían sentido cuando era tan fácil viajar libremente, así que las personas y las ideas se difundieron rápidamente por todo el planeta, y muy rápidamente
Construyeron una sociedad igualitaria, sin clases sociales estrictas. Construyeron ciudades de torres gigantes y ventanas estrechas para entrar y salir. Aprovecharon la energía nuclear, crearon maravillosa tecnología y aunque su civilización prosperó, sus cuerpos luchaban por sustentar sus cerebros altamente desarrollados y su habilidad de vuelo, por lo que los pterosanos generalmente morían a la edad de 23 años. Muy conscientes de su mortalidad, apreciaban cada momento de sus vidas y sus filósofos reflexionaron sobre el significado de la vida con intensidad febril, llenando rápidamente las bibliotecas con sus tomos de sabiduría milenaria. A pesar de la aplastante gravedad de su planeta, los torcidos construyeron una civilización avanzada. Sus edificios planos en forma de panqueque se extendieron por todo su mundo y desarrollaron el vuelo espacial para poder escapar de su planeta y su gravedad opresiva. Para adaptarse a la vida en nuevos mundos, diseñaron una subespecie de ellos mismos que podía vivir en baja gravedad, llamada la gente asimétrica. Estos prosperaron en la libertad de sus nuevos mundos, pero no amaban a sus creadores, por lo que tristemente, las personas asimétricas exterminaron despiadadamente a los torcidos en su mundo natal y continuaron explorando el vasto universo en soledad. Los parásitos y sus anfitriones desarrollaron relaciones simbióticas, como algunos parásitos que usaron sensores conectados entre ellos para advertir a sus anfitriones de depredadores o proporcionar armas como veneno para la defensa. A cambio, los anfitriones proporcionaron su nutritiva sangre y desarrollaron sitios de anidación especializados en sus cuerpos para que el parásito se adhiriera a ellos. Los parásitos y los anfitriones permanecieron increíblemente bien conectados, casi como si lo hubieran estado desde el principio. Pero, finalmente, los anfitriones se convirtieron en marionetas totalmente controladas por los parásitos a través de señales táctiles y olfativas. Finalmente, la civilización parasitaria inteligente desarrolló una tecnología que reemplazó la necesidad de anfitriones, pero los mantuvieron por simple tradición y convivencia. Un simbionte promedio podía comenzar el día en un anfitrión de negocios y luego cambiarse a un cómodo anfitrión doméstico en casa después del trabajo. El mundo de los pescadores de dedos estaba lleno de islas aisladas y dispersas, parecidas a las Galápagos o Madagascar. Estas islas eran un caldero evolutivo hirviente que dio origen a especies tremendamente diversas. Una línea de pescadores de dedo evolucionó hasta convertirse en la gente de las velas. Sus largos dedos evolucionaron hasta convertirse en velas que podían impulsarlos sin esfuerzo a través de los océanos. Usaban sus lenguas para atrapar presas y, finalmente, sus lenguas se partieron en articulaciones para ser utilizadas como manos. La gente de las velas necesitaba buena memoria para navegar por los océanos y localizar presas, por lo que, naturalmente, pronto desarrollaron inteligencia. Les llevó mucho tiempo desarrollar la estabilidad social y política, ya que su mundo disperso dio lugar a una gran variedad de criaturas que compitieron ferozmente durante generaciones. Flotillas de guerreros tribales y sociedades piratas lucharon incansablemente por siglos, hasta que finalmente un grupo de navegantes se volvió lo suficientemente poderoso como para finalmente unificar su mundo y hacer la paz. La sangre había manchado los océanos durante demasiado tiempo. El paraíso pacífico de los hedonistas parecía como si nunca fuera a terminar, pero a lo largo de millones de años nada dura para siempre. La actividad geológica arrojó nubes de polvo que bloquearon su sol y mataron a la mayoría de estos. Solo un pequeño grupo de estos sobrevivió, escapando de los límites reproductivos de sus antepasados. Estos nuevos satíricos se pusieron manos a la obra y construyeron una civilización avanzada y autosuficiente, aunque todavía quedaban rastros de su pasado hedonista en sus genes, por lo que sus sociedades conservaron una deliciosa búsqueda de placer constante y festivales de promiscuidad, conciertos y fiestas que marcaron cada día laboral de estas personas. Extrañamente, los insectófagos comenzaron a parecerse a sus presas. Sus placas faciales correosas se endurecieron y se convirtieron en parte de su mandíbula. Sus manos y pies se convirtieron en pinzas,
y sus cerebros desarrollaron inteligencia. Como muchos otros, los nuevos caras de insecto construyeron una civilización, pero también se enfrentaron a una amenaza única. Estos fueron atacados por una desconocida raza alienígena. Se sabe poco sobre estos alienígenas porque no sobrevivieron muchos registros históricos, pero fue necesaria una intensa serie de guerras en tierra y órbita antes de que los invasores fueran derrotados. Este traumático conflicto dio como resultado un miedo xenófobo patológico hacia todas las demás especies, porque cuando las especies humanas en otros mundos comenzaron a comunicarse entre sí, los cara de insecto permanecieron en silencio y se encuarentenaron de la galaxia. Los espaciales se volvieron aún más extraños en el vacío del espacio. Sus dedos se extendieron y se partieron en diminutos miembros más parecidos a tentáculos. Sus piernas se atrofiaron y en el espacio ingrávido del espacio, sus cerebros se expandieron hasta que cada uno de sus pensamientos fue mucho más vasto y complejo que cualquier cosa que otros humanos pudieran concebir. Estos asteromorfos se extendieron a todos los sistemas estelares de la galaxia, pero no interferían con otras especies. Los asteromorfos no necesitaban conquistar planetas, ya que no les interesaban esas feas bolas de tierra y gravedad, por lo que permanecían en los bordes exteriores de los sistemas estelares, vigilando silenciosamente la galaxia como extraños dioses alienígenas. Después de un tiempo, las extrañas especies de posthumanos comenzaron a hacer contacto entre sí. Los gentecinos hablaron con los satíricos, los creadores de herramientas se acercaron desde las nuevas profundidades del espacio, los modulares y los pterosapiens se unieron, y así es como lentamente se creó la nueva Alianza Galáctica. Estos no se visitaron en persona, porque las distancias interestelares eran demasiado grandes, pero cooperaron compartiendo conocimientos, tecnología y vigilando pendientes a las posibles invasiones alienígenas. Todos habían encontrado las ruinas de la gente de las estrellas y eran conscientes de la existencia de los Q, por lo que no querían ser atacados. Esta alianza de posthumanos duró casi 80 millones de años. Cada especie se expandió a nuevos mundos y prosperó en compañía. Si bien los cara de insecto nunca se unieron a ellos por su miedo, hubo otra especie avanzada que tampoco se unió, y de esta vendría la caída de la alianza posthumana. Los saquearruinas eran muy parecidos a otras especies retorcidas por los Q, pero en su mundo las ruinas de la gente de las estrellas no habían sido completamente destruidas, por lo que los saquearruinas tenían acceso a los restos de la tecnología de la gente de las estrellas, lo que les permitió avanzar a un ritmo extremadamente rápido y peligroso. El ritmo de la tecnología se desarrolló tan rápido que sus estructuras sociales y políticas no siguieron el ritmo y casi se destruyen a sí mismos en una serie de guerras nucleares en todo el mundo. Este bautismo de fuego endureció el corazón de los saquearruinas y los volvió locos. Estos se convencieron de que ellos eran los únicos y verdaderos descendientes del pueblo de las estrellas, y que solo ellos merecían reclamar el legado de la edad de oro de sus antepasados, por lo que cuando las otras especies humanas formaron su alianza, los saquearruinas se negaron a participar. Un tiempo después, debido a su hambre de conquista y expansión, los saquearruinas usaron su tecnología súper avanzada para abandonar sus cuerpos orgánicos y reemplazarlos por máquinas. Se convirtieron a sí mismos en esferas metálicas flotantes, gravitacionales, que podían moldear el entorno a su alrededor con campos de gravedad. Eran completamente mecánicos, pero aún tenían mentes humanas codificadas en computadoras cuánticas, por lo que todavía tenían ambiciones y delirios humanos. Retorcidos por su arrogancia y narcisismo, los gravitales comenzaron a exterminar toda vida inteligente que encontraban, y todas las otras especies humanas fueron incapaces de detenerlos. Los gravitales se dirigían a cualquier mundo de la Alianza y bloqueaban su sol, haciendo que los mundos sufrieran lentamente en infernales épocas de congelación global. Y si el pobre mundo moribundo lograba resistir, lo remataban con un asteroide. Los gravitales no odiaban a otras especies, simplemente no las veían como personas, y por eso los aniquilaron a todos como si de aplastar a una mosca se tratara. Y así fue como todos, la gente serpiente, los creadores de herramientas,
los pterosapiens y demás, que habían trabajado tan duro para sobrevivir y triunfar, fueron extinguidos uno por uno. Los únicos supervivientes de estos genocidios fueron los cara de insecto. Por alguna extraña razón o mala suerte, los gravitales los mantuvieron con vida y fueron utilizados como sujetos de experimentación biológica. Los gravitales los torcieron en nuevas formas tan extrañas y horrendas que hicieron que el trabajo de los Q pareciera indefenso. Y así como en sirvientes y trabajadores, los gravitales convirtieron a los cara de insecto en extrañas piezas de arte, como criaturas que existían solo para reproducir una canción pop en su garganta. Otros, como elaboradas piezas de carne humana, condenadas a ser una grotesca estatua viva, o un instrumento musical puramente para el entretenimiento y confort de los gravitales. Los cara de insecto fueron reciclados y reutilizados de la misma manera que alguien podría jugar con piezas de Lego o reciclar basura. Y durante billones de años, ese fue el status quo de la vida orgánica en el imperio de las máquinas. Sin embargo, no todos los gravitales veían la vida de la misma manera. Algunas sectas religiosas y filosóficas argumentaban que todas las formas de vida tenían derechos, y así crearon en secreto especies de cara de insecto que podían vivir y pensar libremente. Algunos gravitales incluso se enamoraron de sus especímenes, contrayendo matrimonio, cosa que provocó que la sociedad gravital se dividiera entre los gravitales tolerantes que respetaban la vida orgánica y los gravitales pro máquina, conservadores de sus creencias originales. Esta división amenazaba con desgarrar el imperio de las máquinas, por lo que los gravitales buscaron un enemigo en común contra el cual unirse. Durante millones de años, los asteromorfos y los gravitales se habían observado nerviosamente desde el espacio y la Tierra. Ambos eran enormemente poderosos y temían que una guerra pudiera destruirlos a ambos, pero en un intento de unir su sociedad dividida, los gravitales comenzaron una guerra con los asteromorfos. El conflicto resultante rugió durante millones de años y marcó innumerables estrellas, pero al final, los asteromorfos triunfaron y derrotaron a los gravitales, derribando así el imperio de las máquinas. Los asteromorfos decidieron limpiar el desastre que las máquinas habían causado. Se llevaron a los supervivientes que los gravitales habían retorcido y creado a mundos habitables para que vivieran en paz. A su vez, los asteromorfos jugaron a ser dioses, sembrando vida en toda la galaxia, y la especie humana renació como heredera de los mundos devastados por la guerra, bajo la atenta mirada de los asteromorfos. Los asteromorfos querían asegurarse de que ningún imbécil genocida volviera a conquistar la galaxia, por lo que crearon una versión más pequeña y simple de ellos mismos, llamados los terrestres. Para vivir en los mundos humanos, los terrestres desempeñaron el papel de reyes, profetas y cuidadores que guiaban sus mundos por un camino de sabiduría y pacifismo. No siempre funcionó bien. A veces los terrestres eran corruptos y explotaban a sus súbditos. Otras, los mundos simplemente se rebelaban y eran destruidos. Pero de una forma u otra, los mundos humanos se extendieron y formaron un próspero imperio galáctico. Los gravitales no fueron completamente destruidos por los asteromorfos, ya que era bastante útil tener máquinas superavanzadas a su disposición, por lo que los asteromorfos simplemente desactivaron sus armas de gravedad y adormecieron sus mentes para desalentar la rebelión. Los asteromorfos usaron a los gravitales como trabajadores para trabajar en entornos peligrosos. A estas nuevas máquinas se les dieron cuerpos nanotecnológicos que podían transformarse en cualquier forma, y eventualmente, incluso los gravitales se convirtieron en ciudadanos del imperio, aunque a menudo fueron discriminados. Las máquinas nunca fueron de plena confianza después de las atrocidades de los gravitales. Eventualmente, el imperio asteromorfo humano hizo contacto con vida inteligente de otras galaxias, los primeros siendo los anficéfalos, serpientes extrañas que tenían serpientes dentro de sus serpientes. Aparentemente, estas criaturas habían tenido una evolución histórica tan larga y compleja como la de la humanidad. Y finalmente, después de tantos años, guerras y cambios, ambos imperios eran lo suficientemente mayores y maduros
para encontrarse sin conflicto, pacíficamente. El propósito de este trabajo no es describir el progreso ilimitado que siguió al contacto entre galaxias. Se podría seguir indefinidamente, cronificando cómo las galaxias unidas volvieron a encontrar y sometieron a los Q, cómo acunaron sus soles con capas artificiales, multiplicando sus zonas habitables 1.000 millones de veces, cómo cruzaron el espacio interestelar con agujeros de gusano y convirtieron los viajes espaciales en algo del pasado. En última instancia, los descendientes de aquellos seres incluso conquistaron el tiempo mismo, prolongando la existencia de sus mentes indefinidamente mediante tecnologías rejuvenecedoras. Por un tiempo, todos los hombres fueron dioses. Sin embargo, desde mi punto de vista, un descubrimiento que realmente destacó fue el descubrimiento de la Tierra, el lugar de nacimiento de la humanidad. El descubrimiento despertó cierto interés, aunque en ningún caso tanto como otros avances lo habían hecho. Para la mayoría de los humanos del cosmos, su lugar de nacimiento ancestral fue simplemente un dato interesante. Aún así, se envió un barco que aterrizó sin ninguna ceremonia, ya que la Tierra había permanecido años sin ninguna vida inteligente. Y así, cuando los exploradores salieron de sus naves, los pies humanos pisaron una vez más la vieja Tierra. Después de una ausencia de miles de millones de años, la humanidad estaba de regreso en casa. Debo concluir mis palabras con una confesión. La humanidad, la misma especie a la que le he estado haciendo una crónica desde su infancia terrestre hasta su dominio de las galaxias, está extinta. Todos los seres de los que hablé anteriormente, desde el humilde gusano hasta los navegantes del mar, desde el megalómano gravital hasta el ciudadano galáctico definitivo, yacen muertos hace 1.000 millones de años. Lo que te conté fue apenas la mejor aproximación a la verdad que tenemos. Pero ¿por qué desaparecieron? Quizás tuvieron una guerra final de aniquilación inimaginable, una que trascendió el propio significado de la palabra conflicto. Quizás fue una ruptura gradual de las galaxias unidas y cada raza se enfrentó lentamente a su propio final privado. O quizá, según las teorías más salvajes, tuvieron una migración masiva a otro plano de la existencia, un viaje hacia algún lugar en algún momento, hacia algo más. Pero la verdad es, honestamente, no lo sabemos. Sin embargo, en última instancia, lo que le sucedió a la humanidad no importa. Como cualquier otra historia, fue temporal, ciertamente larga, pero finalmente efímera. No tuvo un final coherente porque no lo necesitaba. El cuento de la humanidad nunca fue de su dominación final de las 1.000 galaxias o su misteriosa salida hacia lo desconocido. La esencia del ser humano no era nada de eso. En cambio, residía en las conversaciones por teléfono de la gente serpiente, en la vida cotidiana de los extrañamente retorcidos cara de insecto, en las canciones de amor interminables de los hedonistas despreocupados, en las pinturas rebeldes de los primeros marcianos, y de alguna manera, en la misma vida que llevas en este momento. Muchos, a lo largo de la historia, no fueron conscientes de este hecho más básico. Los Q, en sueños de un futuro ideal, distorsionaron los mundos que encontraron. Más tarde, los gravitales, con su deseo insano de recrear el pasado, crearon las mayores masacres de la historia de la galaxia. Incluso ahora, es repugnantemente fácil para los seres vivos perderse en falsas narrativas grandiosas, viviendo vidas completamente impulsadas en la búsqueda de finales inexistentes, ideales, clímax y edades doradas. Al pensar ciegamente que sus historias sirven a fines absolutos, tales criaturas casi siempre terminan dañándose a sí mismas y a los que les rodean. Para aquellos como ellos, observen la historia del hombre y vuelvan en sí. No es el destino, sino el viaje lo que importa, y lo que hagas hoy influye en el mañana, no al revés. Y de esta manera, mi único consejo para ti, si aún me sigues escuchando, es: ama hoy y aprovecha todos los mañanas. Antes de finalizar el video, me gustaría darle un agradecimiento especial a C.M. Kouzmen, creador original de la historia de todos los mañanas.
y a AlShiftX, el creador de contenido que me motivó a hacer este video, que es básicamente un doblaje de su trabajo. Y por último, pero no menos importantes, a la comunidad de Todos los Mañanas, que ha creado maravillosos memes, historias alternas y todas las animaciones que viste en el video. Aquí abajo dejo los links de todos los canales y animaciones recopiladas que utilicé en el mismo. Sin más que decir, si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si crees que mi trabajo vale la pena, puedes convertirte un miembro en Patreon para seguir trayendo más contenido variado a este canal. Yo soy Saig y te recuerdo, ama hoy y aprovecha todos los mañanas.